Este tema de psoriasis es un poco amplio. Empezamos diciendo que la psoriasis es un proceso inflamatorio crónico. Hay episodios con brotes, remisiones espontáneas, y es tiende a la cronicidad, ¿no? Que al final persiste durante toda la vida. Esta enfermedad tiene un problema de fondo que es la base genética, en realidad. ¿Ya? La explicación se debe que existe una concordancia con los gemelos, el antecedente familiar, con un papá o con los dos, teniendo los dos porcentajes, si es 1, 14%, si son 2, hasta 40%. ¿Ya? Que el factor de base es la parte genética y el efectora es el sistema inmune, tanto innata como adquirido. ¿Sí? Cualquier factor, activación de esta patología, de todas las interleucinas y las células proinflamatorias, principalmente los queratinocitos y las células de Langerhans, son los iniciadores de esta cascada de interleucinas que posteriormente persiste durante la inmunidad innata. Ahora, ¿quién es el desencadenante o el factor que origina las exacerbaciones? Mayormente es el factor externo, el factor ambiental. O sea, tienes una base genética de fondo, tienes una fase de efectora, que son las interleucinas inflamatorias, y la que te exacerba todo no es más que factores ambientales. Y esto tiende a afectar no solamente la piel, también se va a ver que hay afectación a nivel de mucosas, también hay afectación de articulaciones, también hay inflamaciones en paredes. ¿Sí? Incluso puede tener la predisposición genética de esta enfermedad, pero no hacen síntomas dérmicos. O sea, si yo, por ejemplo, una psoriasis artrítica, ¿ya? Puede tener o no tener la manifestación dérmica. Entonces, que ya tiene la manifestación dérmica y luego aparece la patología articular. No siempre se la hace. ¿Sí? Y existe una gran correlación con ciertas comorbilidades patológicas, principalmente enfermedades que tienen procesos inflamatorios crónicos, caso de la obesidad, caso de la diabetes mellitus, en la cual el tejido adiposo es un elemento de gatillo de muchas interleucinas, por eso que el proceso inflamatorio persiste, es crónico, y tiende a tender una misma dirección en cuanto al proceso de inflamación. La evolución es impredecible, no podemos definir bien con exactitud si va a haber resistencia o no, pero sí existen algunos indicadores de que probablemente la evolución tenga una evolución tórpida o no tenga evolución favorable cuando la presentación afecte cuero cabelludo, palmas de manos, plantas de pies, genitales. Si yo tengo un paciente que me hace psoriasis de cuero cabelludo, el riesgo de que el beneficio con el tratamiento sea incierto. Cualquiera de esas tres presentaciones tenerlo en cuenta. ¿Sí? La manifestación típica son placas, en realidad. Tenemos escamosas que se originan por proliferación de los queratinocitos. Como les dije en la primera clase, los queratinocitos, van a haber 4 células que vamos a estar viéndolo en cada clase, ya que son partícipes de muchas patologías. En esta oportunidad son los queratinocitos y las células de cáncer. ¿Sí? Esta es una piel con sus capas normales, y acá es la afectación. Los queratinocitos tienen la gran capacidad de liberación de gran capacidad de interleucina, principalmente la 1, la 3, factores de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa. Son 4 elementos de inicio de la cascada. Estos queratinocitos liberan estas 4 interleucinas y se van a las células de Langerhans.
Las células del Langerhans liberan interleucinas 21, 22 y 23, que activan a las células Helper 17 y 22, y estas posteriormente la respuesta adaptativa. ¿Sí? Lo que normalmente aquí hay un periodo de evolución natural hasta la liberación de la exploración de los organocitos. Acá en la psoriasis es más corta, más o menos aproximadamente son 5 días que genera todo el proceso. La prevalencia se ha visto que, si bien es cierto, no hay una diferencia significativa entre hombre y mujer, pero que en algunos países de raza caucásica es más prevalente en raza blanca, en mujeres, porque existe una correlación o una asociación del estudio hormonal por los estrógenos, que tiene un efecto exacerbante de la psoriasis. ¿Ya? Por eso que en los embarazos hay exacerbaciones. Me explicaría también que no solamente es genético, sino también es hormonal. Hay dos picos de incidencia, de 15 a 35 años, promedio 20 años, y el otro a partir de 50 a 60 años. ¿Sí? Cuanto más temprano es la presentación de la psoriasis, que es muy raro, menos del 5%, el pronóstico es incierto, la respuesta a la terapia en su gran mayoría son resistentes. Entonces, el antecedente familiar es muy importante identificarlo, porque ya con uno de los dos que tenga el problema genético de la psoriasis, hay un 14% de predisposición genética en su niño para que sufra esa enfermedad, pero son los dos hasta el 40%. Entonces, en sí la etiología de la psoriasis no es muy bien conocido. Incluso antes pensaban que era una variante de la lepra, pero después de 1841 ya identificaron como un problema inflamatorio inmunológico. Se excluyó de esa famosa definición. Entonces son 3 elementos etiopatogénicos directamente participativos de esta patología: genética, inmunológico y ambiental. En esos 3 está toda la explicación de la fisiopatología de la psoriasis. Genético, ¿por qué? Porque a nivel del cromosoma 6, ¿ya? Ahí se encuentra asociado con problemas de psoriasis. En el caso de comorbilidades, también genéticamente existe una predisposición de CDKAL1, que se ha visto que también está presente en la diabetes, en la resistencia de insulina, en la artritis reumatoidea, y esto lo han asociado con la psoriasis. ¿Sí? Entonces ahí está la explicación por qué genéticamente tiene esa predisposición de desarrollar la psoriasis. El otro es la concordancia con los gemelos o el antecedente familiar. Y el tercero, relacionan que existe un proceso de metilación de aminoácidos. Esto hace que tenga a nivel de los queratinocitos una alteración a nivel de su ADN, por eso comienzan a proliferar. Ese es el tercer mecanismo genético que explica por qué tiene esta base. Lo inmunológico, principalmente las células T. ¿Quién estimula las células T? La célula del Langerhans, son las que la presentan. Y a estas, ¿quién estimula? Los queratinocitos. Entonces, cadena. ¿Sí? ¿Y quién hace que este cuadro se acelere más permanentemente? Acá está. El estrés, ojo con el estrés, altera el eje hipotálamo, hipoficiario, adrenérgico. Gran cantidad de catecolaminas, gran cantidad de inflamación. Las infecciones, ¿ya? También existe otro estudio en el que dice que la microbiota de la piel y de la flora intestinal hay una relación muy íntima en cuanto a su colonización de bacterias. Entonces, cualquier patología que haga a nivel intestinal también lo pueden manifestar a nivel diágnico. Y de las infecciones más frecuentes bacterianas está el Streptococcus beta-pneumoniae.
¿sí? Muy frecuente en niños, y la aparición de la psoriasis es un tipo de patrón clínico en la psoriasis en niños, se llama, de todos los patrones clínicos de psoriasis, ¿cuál es el que más frecuente aparece en niños? La butaca. Entonces la butaca es muy frecuente en niños y jóvenes. Su etiología, infecciosa, siempre es posterior a una infección faríngea. ¿Ya? ¿Quién es el causante? El estreptococo. Principalmente ¿quién? Su proteína M. Esto le da una super antigenicidad para que exacerbe la descarga de interleucinas a nivel de la piel. Los otros son los fármacos, principalmente AINES, ¿ya? Y el alcohol y tabaco están dentro de estos factores desencadenantes. Entonces, ¿en qué parte del cromosoma 6? En la región peso 1, ¿ya? Ahí se encuentra alterado y la que tiene mayor relación con la psoriasis. Ya les dije, como el papá, 14% y con los dos, 40%. Entonces, sí, la respuesta neta es inmunológica, ¿sí? La innata, ¿quién participa? Los queratinocitos, los Langerhans neutrófilos. Estos que liberan interleucinas 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Estos activan a la célula del Langerhans y activan posteriormente a los helper del GAT17 y del 22. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces al final los linfocitos T son la segunda cascada de todo el proceso inflamatorio que al final se hace persistente. Hay que recordar que todo el proceso inflamatorio, la infiltración de linfocitos se da en la capa térmica, y la hiperproliferación o el engrosamiento se da en la capa epidérmica. ¿Sí? Son dos lugares, pero con diferentes procesos patológicos. Entonces acá están como los factores desencadenantes y comienzan a activar tanto las células del Langerhans como los queratinocitos y empiezan a liberar citocinas. Estos son los factores desencadenantes. Ojo que cuando yo tengo una predisposición genética de la psoriasis y me hago un traumatismo sobre una piel sana, se llama el fenómeno de Koepner, ¿ya? Como que esta aparición de este fenómeno no es que me golpeo y ahí nomás me da la lesión, siempre aparece 7 a 14 días posterior al traumatismo. Bien. Las infecciones ya hemos dicho que es el estreptococo. Las otras infecciones que no sean estreptococos hace que igual, como hay una predisposición genética, la descarga de interleucinas es tan igual como el estreptococo. Si es el VIH, para mala suerte, le da psoriasis, su resistencia es altísima. La terapia beneficiosa es incierta, ¿ya? Incluso las complicaciones severas es altísima. De todos los fármacos, el AINES es más frecuente, el estrés de la artritis, y estos son las enfermedades, ¿no? La artritis reumatoidea, la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus. Ojo que los problemas cardiovasculares, si bien cierto la mortalidad en psoriasis no es tan alta, pero la gran morbilidad sí es altísima, porque afecta a órganos como cardiovascular casi en su 40%. Por eso que el estilo de vida en ellos se ve muy afectada, no solamente su estado de salud, sino también el estado emocional, más aún si las lesiones lo tienen expuestas. Ya aparecen alteraciones psiquiátricas, o sea, el gasto social es altísimo y la exclusión a la sociedad también es alta. Entonces acá están los dos lados afectados, la infiltración que ocurre a nivel térmico y la proliferación que ocurre a nivel epidémico. En la usaba Isa.
Entonces estos son los factores encadenantes. El estrés, ya, mencionando las infecciones, los fármacos, los metabolismos. Tener cuidado que no es igual un factor desencadenante que un factor efectora. ¿Ya? Los efectores en realidad son las interleucinas, como les he mencionado, en ese orden de frecuencia. Y las partes desencadenantes son los factores externos. Las manifestaciones clínicas, la característica típica de las psoriasis son las lesiones, son placas, ¿sí? Con bordes bien delimitados, bordes bien delimitados, con engrosamiento siempre simétrica, bilateral. Donde se presenta más comúnmente en los lugares sexuales, codos, rodillas, dorso, sacra. Cuando ustedes vean pacientes con psoriasis en cuero cabelludo, en palmas de manos, plantas de pies, genitales, es sinónimo de psoriasis grave. ¿Sí? Es sinónimo de evolución tórpida, es sinónimo de resistencia al tratamiento. ¿Ya? El signo principal o el síntoma principal de esta lesión es el dolor. En menor proporción es el dolor. Entonces, vamos a encontrar diferentes signos que pueden indicar lo que es en sí la psoriasis. El más conocido es el famoso auspicio positivo. Los brazos haces el rascado y empiezan puntitos rojos de sangrado, famosos signos de la psoriasis. Pero existe otros que no son exclusivos de la psoriasis, pero eso no lo puedes ver más en el cuerpo. El famoso de la placa típica de la psoriasis. Esta es la lesión clásica. Es una placa eczematosa, elevada, bien delimitada, descamativa, ¿ya? Y simétrica. Puede haber una psoriasis con placa sin escama. ¿Cuál es el ejemplo? Pustulosis. No. ¿Cuál es la placa que la invertida? La invertida. Mientras que la placa normal se ve en extensiones, la placa engrosada, la placa invertida se ve en flexores y no hay escamas. ¿Ya? Es lo que diferencia. Por eso que el diagnóstico diferencial en invertida es con micosis. Parecidas, orden eczematoso, pero con alto picor. El primer diagnóstico diferencial ahí es con la micosis. A cambio, con el cuero cabelludo, en el cuero cabelludo, el primer diagnóstico diferencial es con dermatitis seborreica. ¿Qué es lo que marca? Te llega un paciente con placas eritematosas que le pica harto la cabeza, tú lo ves que se descama bastante. Lo primero que tienes que pensar es psoriasis o dermatitis seborreica. ¿Qué es lo que diferencia uno del otro? ¿Cuál? Ambos pican, ambos son placas, ambos se descaman. Hay una que hace ya, solamente se presenta en cuero cabelludo. ¿En quiénes hace alopecia? ¿En quién se le cae el cabello? En la dermatitis seborreica. Es la que te diferencia de la psoriasis. En la psoriasis no hay alopecia. ¿Ya? Y tú ves que esa lesión hay con pérdida de cabello, dermatitis seborreica. Entonces, estas son las características de la lesión clásica de la psoriasis. ¿Sí? Acá están los lugares más frecuentes. Lo más común, oros. Luego lo que tiene sigue rodillas. Y hay una proporción, cuero cabelludo, tronco, región sacra. Ojo que cuando tú también ves en afectación de palmas, cuero cabelludo y genitales, también está asociado posteriormente a una artritis psoriásica. O sea, en el curso de la evolución de esa enfermedad también te va a hacer problemas de articulaciones. ¿Ya? O sea, no solamente te va a indicar evolución, pronóstico, sino que también puede tener afectación articular. No se olviden
la presentación a nivel de codo, en las manos, cuero cabelludo, cómo afecta bastante la calidad de vida del paciente cuando se presenta en cuero cabelludo, ¿no? Uno que busca una rápida recuperación y no le encuentra, entra en un grado de estrés, que es un factor desencadenante, más se exacerba, un grado de ansiedad, un factor psicológico muy fuerte, ya que puede generar más estrés, es un círculo vicioso, que al final termina el paciente teniendo problemas psiquiátricos. Las diferentes presentaciones, siempre bilateral. Esta es la famosa psoriasis a nivel de dorsal. La más frecuente, 90% de todas las presentaciones clínicas. Son placas que confluyen, que es una más extensa. Pacientes en región glútea, en codo, la parte lumbar, en genitales, cuero cabelludo. Y hay que tener en cuenta la localización en palmas, plantas, en cuero cabelludo, genitales, es signo de severidad. ¿Ya? El vulgar, difuso en todo el cuerpo, aunque el niño es un adulto mayor. De los dos primodales, hay más incidencia en el primer pico que en el segundo. ¿Ya? 15-25. Las pustulosas. ¿Cómo se llama? Cutata. Cutata. ¿Tiene correlación con quién? Niños y adultos. Niños. ¿Y es más frecuente la etiología? ¿Cuál es la que se exacerba o aparece con el embarazo y con corticoides? ¿Vale? ¿Cuál es de todas estas la que se presenta? Hay mayor riesgo de afectación hemodinámico con afectación cardiovascular, renal y alteración del medio interno. ¿Cuál es el signo? ¿El intradérmico? Es muy riesgoso que te den una hiperdérmica, ¿sí? Porque ya que hay una disfunción multiorgánica, se olvide. ¿Cuál de las siguientes patrones clínicos tiene afectación multiorgánica? La respuesta es entonces, estas son las diferentes patrones. ¿Ya? La más común, la vulgar o la placa. El mismo que está difuso en tronco, en extremidades. La gutata, más frecuente en jóvenes, infantes, ¿ya? Con etiología infecciosa como primera posibilidad. La inversa o invertida, en flexores, la única en flexores. No hay escamas en su placa. La ectodermia, la que mayor afectación orgánica tiene, y la pustular, que es un signo de severidad. Estas son sus diferentes presentaciones. Ojo que la unguial, está la figurita ahí. Muchas veces el paciente que tiene ya el antecedente familiar, ustedes quieren ver si el paciente puede sufrir o está haciendo síntomas de psoriasis. Échense a buscar las uñas, paneras. ¿Ya? A veces la presentación, inicio de los síntomas de psoriasis están en las uñas. Puede ser la única manifestación psoriásica en un paciente, las uñas. El punteado, que no es más que la afectación de la queratinización de la lámina unguial, que lo que significa el punteado, no es que se está pintando con algo. Esta mancha que ustedes ven es mancha de aceite, el signo de la mancha de aceite. ¿Ya? Onicolis, los costados. Entonces, esos signos se buscaron pacientes con psoriasis. La vulgar es la más frecuente, 90% de su presentación. ¿Sí? Se encuentran en sus lugares de extensión, pero en estas figuritas, en la región dorsal, en el abdomen, el glúteo. Acá están todas sus presentaciones. ¿Ya? Son placas
trata jóvenes, niños, ¿ya? Siempre va posterior a una infección respiratoria. Si ves un niño con psoriasis, señora, usted ha tenido, su niño ha tenido problema de garganta, es un cultivo, y ves el estreptococo, ya se le causa. Entonces, cada vez que haga una infección respiratoria, va a observar su cuadro. La inversa, el pie, es, miren, bien el tema 2, da la placa, pero no hay escamas. Entonces, primero no se diferencia con la micosis. La hipodermia, es una presentación muy complicada, muy generalizada. ¿Ya? Miren lo que hace, miren lo que afecta: cardíaco, hepático y renal, porque hace una falla orgánica. Esta es la presentación. En el pustular, ya no es un signo de severidad que mayormente afecta a los que son palmas de manos y plantas de pies. Entonces, hemos dicho que la primera manifestación que puede presentarse, incluso antes de la afectación térmica, la región mundial. ¿Sí? Estos son las diferentes presentaciones: el punteado, la micolisis, la mancha de aceite, que lo pueden ver acá. El punteado que hay. Yo hice que las presentaciones mundiales, 20% es baja, pero puede ser la primera manifestación o la única. La artritis psoriásica tiene bastante correlación, dependiendo si es a nivel periférico con esos HLA 38-39, ¿ya? Pero mayor relación con el HLA C12, para la psoriasis. ¿Sí? Los tipos de afectación articular puede ser monoarticular, puede ser simétrica, puede ser incluso con una espondilosis anquilosante. Puede presentarse diferentes presentaciones articulares, incluso puede ser monoarticulares. Hay dos presentaciones especiales que hay que tener en cuenta, ¿sí? La de la gestante y la de los infantes. La de la gestante, si hay una psoriasis en gestantes, la presentación psoriásica en gestantes se llama impétigo herpetiforme o pústula generalizada. Esto pone en riesgo no solamente a la gestante, sino también al feto. Entonces, ¿a partir de qué mes de gestación aparece? A partir del sexto mes. ¿Ya? Si hay psoriasis, si hay esa presentación, el riesgo de morbilidad es alto para los dos. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando, hace una insuficiencia placentaria, ¿ya? No termina mayormente el embarazo. Si lo agarra a temprana edad, hace anomalías fetales. Tener los recentes. En la infancia, los factores desencadenantes, hemos dicho, básicamente es infección. ¿Sí? Principalmente es el socorro. En la afectación no me coge, los famosos mejillas. Cuanto más temprano es la presentación, la severidad es más prevalente. Antes de los 15 años, un 27%, antes de los 10 años, un 10%, y antes de los 5 años, un 5%. Entonces, cuanto más temprano, más severo; cuanto más temprano, el pronóstico es incierto. Y también puede tener asociación posteriormente con comorbilidades. Ojo que si el paciente, cuanto mayor comorbilidad tiene ante un problema de psoriasis, ya el manejo es multidisciplinario.
no solamente ya el dermatólogo, sino también otras especialidades. También hay una presentación congénita que es muy rara, ¿ya? También en la área de pañales, también es muy rara. Y el diagnóstico, sí, acá hay scores o métodos de diagnóstico en la que te valora en qué grado de severidad o afectación de superficie corporal presenta la psoriasis. ¿Sí? Lo que he mencionado es el PASI, que mide el índice de severidad y el área de afectación de la psoriasis, el área de superficie, el BSA, el área de superficie, lo clasifican en leve, moderado, severo, menos de 2, leve, de 2 a 10, moderado, más de 10, severo. Igual que el PASI y el BSA, para el diagnóstico mayormente usan estos dos métodos, siempre son asociados para un mejor diagnóstico, porque para iniciar un tratamiento tienes que saber la extensión, el tipo de psoriasis, ¿ya? Asociado a su comorbilidad del paciente. Para el manejo de inicio, como es un manejo en la que puede tener asociación con otras patologías, también tienes que hacer los otros métodos de estudio. Si tienes sospecha de obesidad, un síndrome metabólico, tienes que descartar hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares. Si hay una sospecha de problemas de infecciones, te justifico. Pero básicamente la psoriasis, el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Con la lesión clásica de la psoriasis, con eso determinamos el diagnóstico. Si en caso existiera duda, puede ser la biopsia, ¿no? Pero las características de la biopsia no son muy características, pero sí el método de utilización para discernir bien es por la histopatología. Entonces, el PASI, que es un método diagnóstico, mide el índice de gravedad y lo que es el área de extensión de la psoriasis. Y lo clasifican como leve, moderado, grave y muy grave. Es el más utilizado para el diagnóstico. Acá están los diferentes grados de intensidad de la psoriasis y las áreas de afectación. Entonces, en base a este método, ¿ya? Referencial, lo clasifican en leve, moderado, severo. Por encima de 10 ya se considera grave. Cada área tiene su fórmula o su manera de método como lo determina, y el otro es el área de afectación. Lo que tienen que saber acá, cuando ustedes vean afectación cuero cabelludo, manos, de planta de manos y pies, genitales, se considera severo. Por ahí no necesita el caso. Ya, entonces, tomando esos dos métodos, uno podemos identificar bien en qué grado está. Porque si fuera solamente caso leve de la psoriasis, el único manejo de tratamiento sería tópico. En los casos moderados o severos, se usa lo que es el sistémico, la fototerapia. ¿Sí? Por eso que mayormente utilizan este método para identificar en qué grado de severidad está la psoriasis. Los otros métodos, el método de Brock, acá está. Estos puntitos rojos, es el más conocido cuando tú raspas el auto. Cuando tú, esta membrana epidérmica que está por encima de la lesión, se llama nunca. Y la descamación, las escamas, encima de la piel. Cuando tú ves esta lesión con estos tres típicos signos en la piel, pues son método de Brock para el diagnóstico de manera clínica, junto con el mundial. O sea, están estos tres métodos, ya, está el hecho mundial y los otros métodos que, si bien cierto, no es autonómico de la psoriasis, pero que puede aparecer el famoso el fenómeno de Koepner. Eso aparece 7 a 14 días después del traumatismo. No es que me golpee y me da la lesión, no. Eso parece posterior a la lesión, no es humano, no
focal difuso, una hipogranulosis focal difuso, hay un elongamiento de los capilares, ¿ya? También toda la dermis se encuentra infiltrado por todos los las células proinflamatorias, el engrosamiento del epidermis, por ahí hiperkeratinosis que existe. Y entonces buscar las comorbilidades, ¿no? Si viene un paciente con alguna patología y si uno tiene psoriasis, tienes que identificar si esa patología está compensada o si tiene otro problema más fuerte. Pues ecografías, análisis básico de sangre para ver problemas hepáticos cardiovasculares, renales, ¿ya? Y hepáticos, tienen que hacer su respectivo laboratorio. Entonces, el objetivo de todo paciente con tratamiento tienen que identificar bien, no solamente va a ser ya tengo la lesión y tópico, no. Tengo que ver todo esto, qué tipo de presentación clínica tiene, qué grado de extensión tiene, en qué grado de severidad está, ver si bien es cierto hombre y mujer no hay mucha diferencia, pero sí tiene un efecto adicional hormonal por los estrógenos, ¿ya? Si ve otra comorbilidad, si tiene un problema de colagenopatía de fondo, y identificando ya de manera global, cuando ya hay una afectación de otros órganos, ya el manejo es multidisciplinario, no solamente el dermatólogo tiene que verlo. Entonces, teniendo eso, tengo que plantear mis objetivos. Lo primero que te va a pedir el paciente es que le calme el picor. Entonces, tenemos que suprimir las manifestaciones clínicas, tratar de reducir las placas, sobre todo las placas que son expuestas, que alteren su calidad de vida, y que el tratamiento que ellos utilizan no genere toxicidad. Mayormente eso lo vemos en los sistémicos o los biológicos. Una de las complicaciones o efectos adversos es la miedosupresión, ¿ya? Listo. Entonces, teniendo estos objetivos, identificando bien un enfoque en base a todos estos datos, tengo que ver si la lesión, en qué ubicación está, qué presentación tiene, para más o menos identificar. Los casos leves podemos manejarlos nosotros, ¿ya? Los casos severos, realmente de especialidad de dermatología. ¿Por qué? Porque hay un riesgo-beneficio, por ejemplo, los biológicos, que si bien cierto inhiben lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los desencadenantes, como les comenté al inicio, el gatillo de todito esto. Entonces yo lo suprimo esto, pues todito esto deja de suceder, bajo la inflamación, pero genero miedosupresión. Si al final el paciente logra controlar, pero por una infección agregada, puede terminar con cáncer. Entonces, dentro de las terapias no farmacológicas es identificar y controlar los factores desencadenantes. ¿Ya? Entonces, si yo veo un paciente que está ansioso por querer recuperarse, tratar de apoyarlo no solamente en la parte de salud, sino también en la parte emocional. El paciente es muy pegado a adicciones de alcohol y tabaco, tenemos que concientizarlo. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? No solamente hay que tratarlo y manejar y disminuir sus síntomas, sino también hay que hacer un seguimiento monitoreo, ¿ya? Porque al final ese paciente va a terminar con tratamiento de por vida, ¿ya? Si en caso de recuperación, excelente. Hay dos fases, que vamos a ver acá, hay dos fases en esta terapia de inducción y de mantenimiento. El esquema estándar, se podría decir así, no siempre se hace así, puedes usar las dos o una solamente o llegar de frente al último. La primera línea son tratamientos lógicos, ¿no? Los queracolíticos, las ceras, los ungüentos, todos los que hablamos bastante de los corticoides. Si es que no hay una buena respuesta, entramos a la segunda línea, la fototerapia y la terapia sistémica. Y si aún así es refractario a lo estándar, no te lo. ¿Dónde estamos nosotros? Acá, primera línea. La segunda y tercera.
Entonces, cuando yo hablo de psoriasis leve, cuando el puntaje sea menos de 10. El punto de corte es 10 para fácil y área de superficie. Menos de 10, lo logro identificar, terapia tópica. Ya. Más de 10, terapia, fototerapia y terapia sistémica. La fase de terapia son dos. Hay dos formas de manejar al paciente. Una fase de inducción y una fase de mantenimiento. La fase de inducción, que significa yo doy terapias biológicas o sistémicas y controlo, ¿no? Dependiendo del elemento que utilice el medicamento. Si es de rápida inducción, como es el principalmente de acá, la terapia dura 16 semanas. ¿Ya? Pero si es, mayormente no somos tan agresivos y queremos que de a poco vaya reduciendo, ya utilizamos el famoso metotrexato. Este metotrexato tú le puedes dar semanalmente, una sola dosis, 7.5, más o menos son 3 tabletas semanales, ya, y vas bajando paulatinamente. Pero la terapia son 24 semanas. El único problema con este metotrexato es que genera miosupresión, te inhibe la médula ósea. Entonces, una manera de contrarrestar el efecto del metotrexato es el uso previo de. ¿Qué le doy para que no me ocurra eso? O me reduzca o me lo haga a lo mínimo. ¿Qué le doy antes de usar el metotrexato? Pregunta 8 del examen de otro sábado. Le doy ácido fólico. El ácido fólico yo le doy, puedo usar 1 miligramo diario durante la semana. Viene el metotrexato, menos supresión, pero como yo estoy dando el insumo, va a tratar de reducir a los mínimos. Y la fase de mantenimiento son 8 semanas. Entonces, yo cuando digo que el tratamiento que viene recibiendo el paciente se está siendo beneficioso. Cuando el paciente sale más de 75 de reducción, ¿ya? Cuando veo que hay un porcentaje de 75% de reducción con el método de PASI o con el método de índice de calidad de vida dermatológico menos del 5%, digo que el tratamiento va muy bien, se contribuye. Pero si no obtengo estos valores, pues lo que tengo que hacer es aumentar la dosis, reducir el tiempo de intervalo de administración o tratar de asociar más medicamentos. Hemos dicho que la terapia leve, casi con el 30% de la mayoría, ¿ya? Ojo que las terapias tanto sistémicas como tópicas no actúan a nivel de proceso inflamatorio de fondo. Todo el proceso que actúan es a nivel técnico. No tiene ninguna participación en la inflamación sistémica. Entonces acá está el aticoayoto, porque lo lean bien, de los corticoides, ya estando alto, baja y potencia. La aplicación siempre va a ser 2 veces al día, de 10 a 14 días de inicio. Si fuera inmunomodulador, ya conocemos el tracrolimus, el acá puede ser presentación de ungüento o puede ser crema. ¿Cuál es la diferencia uno del otro? Que el ungüento es que no tiene la crema. El ungüento es pura grasa. La crema se llama. ¿Sí? Lo que ya hemos visto, ¿no? Sobre retinoides, con la cantidad de políticos, hemos usado los cínicos, los hemorroides, que también hemos visto, como las plaques de seco, si durante la terapia tópica falla, fracasa, viene la fototerapia. Esta fototerapia se utiliza, ya tiene una alta seguridad, no hay mucha reacción adversa. ¿Y cuál es el mecanismo de acción acá?
a todas las células encargadas de la descarga de información, los cogotea y no los deja liberar introducibles. Los queratinocitos, los fibroblastos, las células de la yema, ahí las envía. ¿Qué más hacen? Como no hay los elementos gatillos, no hay introducibles. La yema bloquea. Entonces todo eso genera un proceso inmunosupresivo. Entonces, cuando yo uso fototerapia, cuando yo veo un signo de severidad, cuando el área de superficie es mayor de 5 o el pase mayor de 10, ¿sí? O cuando la terapia no responde, pues ahí utilizo la fototerapia. Cuando es la quimiofototerapia, ahí se utilizan dos, ¿no? El UVA y el CUVA. Lo malo es que el solareno, cuando tú lo utilizas de larga data, al final terminas con una neoplasia dérmica. Por eso que mayormente la aplicación de esto es muy corta. Tener en cuenta de acá, sobre todo esta, la de banda angosta, es de primera elección para niños, lactantes y embarazadas. ¿Okay? O sea, de todas las fototerapia, terapia radiante, la que se utiliza para esta etapa de vida es la de banda angosta, 310 a 315. Muy rápido, una reacción adversa de quemazón, la terapia es muy segura. Las sistémicas tienen su indicación, obviamente cuando son severos, en su mayoría son severas. ¿Sí? Cuando hay respuesta a la anterior o la calidad de vida está muy integrada, o cuando no tiene efectos beneficiosos, ni siquiera es tolerante ni adherente a la terapia, o que ya tenga otra presentación, más de una presentación clínica, psoriásica, pustulosa, o con afectación a otros órganos. Ahí utilizamos la sistémica, de cual hablamos de los elementos presentes, los retinoides y las terapias biológicas. De la terapia biológica, la que más se utiliza es el etarnacet y el infliximab. Estas inhiben el factor, su principal objetivo es reducir el factor de necrosis tumoral. Eso es la bloquea. Acá están las dosis, ¿ya? Que mayormente el metotrexate, los biológicos, tú le das semanal 7.5 hasta 25. A más dosis, más severidad y más daño a los siguientes órganos: médula ósea principalmente, hígado. ¿Ya? Entonces, hay indicaciones que tienes que ver riesgo-beneficio, más aún cuando hay afectación a nivel hepático. La eficacia de este retinoide, ¿ya? Se empieza con dosis bajas siempre, por la inmunosupresión, mira lo que genera. Por eso que este medicamento no se da en gestantes, muy teratogénico, ¿ya? Los retinoides tienes que darle hasta después de 3 años del último embarazo. Y dentro de los biológicos, en orden de frecuencia, el Tarmecet, que más se utiliza, el infliximab también puede. Todos estos dos reducen la cascada de inflamatorio. Y hay que tener cuidado con estos medicamentos, porque si tú has tenido anteriormente una infección por tuberculosis, se puede reactivar. Si tú has tenido una infección por una hepatitis, se puede reactivar. Si tú tienes un problema de coagulinopatía, se puede exacerbar. Por eso que el riesgo de infección en estos casos, cuando estás usando terapia biológica en unos pacientes que ha tenido o tienen problema de fondo, tener cuidado, la observación está atenta. Las comorbilidades, toda enfermedad que genere inflamación crónica también debe ser manejado como de terapia multidisciplinaria en la psoriasis. No hay una prevención exacta, pero sí hay que identificar y controlar los factores desencadenantes, porque es un círculo vicioso. El pronóstico, al final el paciente va a terminar con tratamiento, con reservaciones, terapias, luego su calma,
que eso va a persistir casi crónico durante todo su largo etapa de vida. Listo, muchachos. Trato de hacerlo lo más conciso. Lean los patrones clínicos. ¿Ya? Son 5. El diagnóstico es muy importante. Y las formas de presentación. ¿Ya? El resto, eso de las terapias que es mi especialidad, que hablo con el especialista. Ustedes tienen que llevarlo lo puntual. El examen va a ser uno solo, una sola hora para todos. Probablemente sea 2:40 en una sola aula. ¿Ya? El otro sábado no va a haber clases, solamente será el examen. Va a ser 2 tipos de exámenes. Allá. Empieza 2:40, son 20 preguntas, todas para marcar, nada para llenar. Tiempo del examen, 30 minutos. Listo, muchachos. Gracias, doctor. Muy bien. La gran mayoría.